Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar 5 minutos mientras se conecta el resto de los asistentes. Mientras, les voy informando que en este webinar vamos a hablar de la familia de instrumentos financieros. Va a ser presentado por la ingeniero y magíster Bielka Lagares y mi persona, Dalimer Gómez. ¿Ok? Estamos usando una aplicación, una herramienta llamada GoToWebinar, que es por donde vamos a interactuar. ¿Ok? Quisiera que todos nos familiarizáramos con la herramienta. Del lado derecho van a ver una flechita anaranjada que puede estar minimizada. Entonces quisiera que pudieran ver ese panel, ya que por allí es donde vamos a interactuar. Ahí van a tener una opción de sonido y una sección de preguntas. Entonces quisiera saber si me están oyendo, si tienen alguna pregunta. Igual allí la pueden colocar en el transcurso de la presentación. Si tienen alguna interrogante, la pueden colocar por ese panel y las mismas serán respondidas al final. ¿Okay? Los leo por la parte de preguntas, si me escuchan, si ven la presentación. Espero que, bueno, mientras sigue ingresando el resto, bueno, hayan podido ver el panel de mano derecha para que me puedan hacer las interrogantes. Ok, ya leo algunos. Buenos días, buenos días. Sí, los leo. Bienvenido. Perfecto. Ok, perfecto. Ya los leo y veo que todos me están escuchando. Vamos a dar otros 2 minutos mientras se termina de conectar el resto de los asistentes. De igual manera, les voy a ir comentando que el webinar tiene una duración aproximadamente de 35 a 40 minutos, que los últimos 10 minutos los vamos a utilizar para responder las interrogantes que tengan. ¿Okay? Un minuto e iniciamos. Ok. Entonces, creo que ya podemos comenzar. Primeramente, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Bueno, el llamado es a seguir manteniéndonos en casa por toda esta situación por la que estamos pasando. ¿Ok? Como indiqué, vamos a hablar
sobre la familia de los instrumentos financieros y en representación, Dalimer Gómez y Bielka Lagares somos las que vamos a estar dando la presentación. En nombre de LEA, empresa dedicada al desarrollo de software de tesorería, con una trayectoria de 35 años en el mercado. ¿Okay? Vamos a revisar la agenda. Una breve introducción, que bueno, ya he hablado un poco. El objetivo principal de este webinar es proporcionar los conocimientos o las herramientas necesarias para el manejo de la familia de instrumentos financieros de una manera práctica y sencilla. Luego vamos a ver una parte teórica en donde vamos a explicar esos conceptos claves de los títulos y algunos conceptos de mercado. Posteriormente vamos a tener una parte 1, que es la práctica. Vamos a ver unas tablas maestras, por ejemplo, como son los tipos de título, moneda, país, emisor y la cartera. Vamos a ver los tipos de título de renta variable y renta fija, y como también su modificación. Vamos a ver cómo diferenciar esos cupones irregulares, dónde cargarlos, y las tablas de amortización. Como le indiqué, toda esta parte nos va a llevar aproximadamente 40 minutos y al finalizar vamos a dedicar entre 5 o 10 minutos para responder todas sus interrogantes. Posteriormente, en otro webinar, sería la parte 2, va a ser sobre la creación de las operaciones, que lo vamos a estar planificando de igual manera para poder registrarse en este próximo webinar. Lo pueden ingresar a través de la página de www.leasistemas.com, en donde podrán ver cuáles son nuestros próximos webinars. Están cordialmente invitados, allí también se pueden registrar. ¿Okay? Entonces iniciemos con los conceptos claves de los títulos. Primeramente, ¿qué es un título valor? No es más que un documento que tiene un derecho que emite una entidad, bien sea pública o privada, con la finalidad de obtener recursos financieros. Esos títulos valores se clasifican en títulos de renta variable y los títulos de renta fija. Los títulos de renta variable simplemente es una inversión en donde la rentabilidad es incierta. Un ejemplo pueden ser las acciones, en donde el inversionista no conoce cuándo le van a dar su dividendo ni qué monto. Simplemente la empresa lo otorga dependiendo de cómo vaya el negocio, de cuál sea su rentabilidad. Por el contrario, en los títulos de renta fija, el inversor conoce cuál va a ser ese rendimiento que va a percibir, ya que el emisor desde el inicio garantiza la devolución de ese capital invertido y esa rentabilidad o esos intereses. Existe un agente de calificación que no es más que una entidad que está autorizada para medir el riesgo de esos títulos valores. Ese agente de calificación expresa ese riesgo a través de unas escalas que van desde AAA, AA y A, y después BB, W y B, en donde A es la menos riesgo, es la mayor calidad, y el B es la más riesgosa. Están también los C, que están relacionados con lo que es la mora. Entonces, los emisores. El emisor simplemente es aquella empresa que ofrece el título valor al mercado con la finalidad de captar ahorros de ese público inversionista. ¿Okay? Cada vez que se emite un título valor, hay algo que se llama ISIN, que el acrónimo es International Security Identification, nombre. El propósito es identificar ese título valor, digamos que es como la cédula de identidad, ¿verdad? Un ejemplo, lo vemos allí en donde los primeros dígitos están identificados por el país emisor, luego vienen otros 9 dígitos y final otro dígito de control. Tenemos la moneda de emisión y la moneda efectiva. La moneda de emisión está por esa moneda en la que se emitió el título valor y la moneda efectiva es la moneda en la que se va a realizar los pagos, ya de capital o de los intereses. La fecha de emisión y la fecha de vencimiento
es la de emisión, es en la cual se crea ese título y se inicia la colocación en el mercado. La de vencimiento es esa fecha en la que el título vence y se realiza el pago de capital y el rendimiento que esté pendiente acordado inicialmente. Nominal es el valor que el emisor le asigna a un título valor y vienen dados por múltiplos de mínimos, puede ser 1, 1000, 10.000. El cupón no es más que los intereses de una obligación. Entonces a ese cupón se le asignan unas fechas en las que se van a pagar. Eso siempre lo hace el emisor al inicio. Entonces esa fecha de cupón es donde el propietario estará recibiendo esos intereses. También esas fechas pueden ser por periodicidad, puede ser mensual, bimensual, semestral o anual. ¿Okay? También tenemos los bonos cupón cero, que es un bono en donde no se paga los intereses durante su vigencia, sino que al momento de ser emitido es vendido a un precio inferior al del valor nominal, es decir, con descuento, luego lo explicaré. Y el monto del vencimiento se amortiza a su valor nominal al 100% al vencimiento. ¿Ok? Tenemos lo que es el yield o el TIR, que es la tasa interna de retorno. No es más que la rentabilidad real que genera ese título valor. Los bonos con prima son esos bonos que son emitidos con sobreprecio sobre el valor nominal. Por lo tanto, el yield es inferior a la tasa de cupón. El bono con descuento es emitido con un precio inferior al de su valor nominal, por lo que su yield o el rendimiento es superior a la tasa de cupón. Tenemos los títulos amortizables, que son todos aquellos títulos que pagan el capital antes que llegue su fecha de vencimiento. Es importante también saber esa base de cálculo de cómo son calculados esos intereses. Entonces, existen distintas bases. Está 360, 365, actual. Esa también, todo esto que estoy mencionando es definido por el emisor inicialmente. Entonces, ¿cómo obtengo esos intereses? El nominal por mi tasa de cupón, por los días en los que tengo el título, entre esa base. Entonces, aquí es donde yo voy a definir si va a ser a 360 o a 365, que quiere decir que esa es la cantidad de días que yo voy a tomar al año. El mercado primario y mercado secundario. El mercado primario simplemente es la salida de los nuevos títulos valores, es decir, por primera vez. Por lo general, estos títulos salen al mercado y son comprados a través de subasta. Luego, en el mercado secundario, simplemente se negocian todos aquellos títulos que ya han sido emitidos o vendidos del mercado primario. Tenemos la valoración, que simplemente pretende estimar el valor de un título valor a una fecha determinada. ¿Cómo la sacamos? Por el nominal, por el precio en una fecha determinada. La valoración, hay varios tipos. Está la valoración de mercado, la amortizable y la T. La cartera es la clasificación del portafolio de una entidad financiera. Entonces, ya visto estos conceptos, vamos a ver la parte de práctica que va a ser presentada por Bielka Lagares. Buen día, mi nombre es Bielka Lagares, gracias a todos por su asistencia. Como les indicó mi compañera Dalimer, vamos a conocer un poco sobre cada uno de los componentes más importantes de un instrumento financiero y los componentes necesarios para que
puedan tener un desempeño correcto en cualquier sistema financiero. Antes de iniciar con ver cada uno de esos componentes, vamos a hacer un paseo en nuestro sistema por las tablas principales o las tablas más importantes que afectan el registro y el desempeño del instrumento. Entre estas están, vamos por aquí a ver una tabla de países, donde se registra cada país para poder seleccionar en el registro del título a cuál país corresponde. Otra tabla maestra que tenemos es la de monedas. Aquí también, como se fijan, podemos ver que tenemos moneda pesos, dólares y euros. En caso de que necesitemos otra porque tengamos un instrumento financiero en otra moneda, pues también se puede ingresar. Otra tabla importante es la tabla de carteras. Las carteras nos permiten a nosotros poder clasificar nuestro portafolio. Podemos tener carteras disponibles para la venta, carteras que amortizan, carteras hasta su vencimiento, las cuales nos permiten poder clasificar los instrumentos, así como también clasificarlos de manera contable. Ya habiendo visto la cartera, vamos a ver los tipos de títulos. Los tipos de títulos son básicamente familias de títulos donde todos los títulos que entran a una familia en específica tienen un comportamiento contable igual, es decir, que contabilizan bajo las mismas cuentas contables. Aquí podemos ver, vamos a ver esta familia, que son los bonos corporativos, en pesos. Todos los bonos corporativos, entran dentro de esta familia de títulos. Cuando vamos aquí a esta parte de este libro azul, yo puedo parametrizar cada una de las cuentas contables dependiendo la cartera. Esta cartera es de portafolio, puedo tener una cartera restringida que amortiza y dependiendo la cantidad de carteras que yo tenga, yo puedo parametrizar cada una de las cuentas contables bajo las cuales van a contabilizar cada uno de los títulos que están bajo esa familia. También aquí podemos ver uno de renta variable, que son cuotas de fondos cerrados. De igual manera, todos los títulos que entren en esa familia pues tendrán una parametrización de cuentas distintas. Ya habiendo visto los tipos de títulos, también necesitamos para poder registrar un instrumento es el emisor. Entonces, el emisor se registra previamente en una tabla de clientes. Que, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Hacienda, donde se especifica el RNC, donde se especifican varias informaciones importantes que se necesitan para reportes regulatorios o simplemente a medida de información. Entonces, ya habiendo visto cada una de esas tablas maestras y haber visto la tabla de clientes donde pudimos ver el emisor, vamos a ir entonces a conocer el registro de instrumentos financieros. Aquí en la parte de títulos, esta es la pantalla, voy a hacer una búsqueda de un título de renta fija, primero. Aquí tengo todos los títulos, como pueden ver, hay títulos vigentes, títulos vencidos, debido a que los títulos vencidos no se deben eliminar, porque esto puede traer inconsistencia en el sistema y además con esto se puede perder parte de la historia que a muchos les gusta o es regulatorio también mantenerlas. Entonces aquí tenemos un título de renta fija, vamos a pasar por cada uno de los componentes. El primero de ellos es la descripción, se le coloca una descripción al título. Tenemos aquí la divisa, que no es más que la moneda del título, si se fijan se completa con la tabla maestra de moneda que vimos anteriormente. Se especifica el emisor del título, en este caso MIN001, que viene representando el Ministerio de Hacienda. MIN001 es básicamente un código que le asigna el sistema a cada cliente. Está el tipo de título, este está en la familia MH, es decir, que va a contabilizar con las cuentas que tengan parametrizadas ese tipo de título y todos los demás que estén dentro de esa familia por igual. Está el país, también, como se pueden ver, se completa de la tabla de países que vimos anteriormente. Está el monto de la emisión, como lo pueden ver aquí, tenemos una parte donde se debe especificar la base para el cálculo de los intereses. Aquí hay varias opciones y dependiendo lo que especifique el prospecto, pues se selecciona la tasa para la base para el correcto cálculo de los intereses. También, como podemos ver aquí, se especifica la fecha de emisión del título,
y la fecha de vencimiento. Son muy importantes porque si no tengo registrada la fecha de vencimiento, pues cualquier sistema que no la tenga registrada puede permitir transar con esos títulos a una fecha que sea posterior a la de vencimiento y eso traería inconsistencia. Igual la de emisión para el cálculo de los intereses. Otra parte importante, otros componentes importantes de los instrumentos financieros, como podemos ver aquí, es el cupón, que también viene especificado en el prospecto. La fecha del primer cupón debe coincidir con la fecha de emisión para el correcto cálculo de los intereses y tenemos una parte donde podemos especificar la periodicidad del cupón. Es decir, cada qué tiempo se va a pagar el cupón. Aquí tenemos diferentes opciones: anual, bimestral, mensual, semestral, trimestral. Si yo elijo la opción de anual, significa que todos los 4 de febrero de cada año, entonces el título va a pagar un cupón. Si es bimestral, por igual, mensual, tiene el mismo comportamiento. Ahora, hay varios títulos que tienen pagos de cupones irregulares. Es decir, que el cupón no es fijo, puede ir variando a medida que va pasando el tiempo o puede darse el caso que los días de pago no sean fijos. Es decir, si por ejemplo yo tengo una emisión que inicia el 31 de diciembre y vamos a suponer que paga trimestral, vamos a encontrar vamos a encontrar meses donde el 31 no esté disponible. Entonces, para ese tipo de casos se debe cargar, como vemos por aquí afuera, una tabla que se llama cuponera, donde yo le especifico al sistema cuándo es la fecha del pago, cuál es la tasa, cuál es la fecha de pago, cuál es la tasa. Porque si yo dejo que sea trimestral y la fecha del primer cupón fue el 31 de marzo, pues cuando llegue al próximo 31, por ejemplo en junio, no va a encontrar 31 y ahí entonces el sistema no va a tener como esa fecha donde poder registrar el cupón. Por tanto, en estos casos se debe registrar, colocar la periodicidad en otros y completar la tabla de cupones. Lo mismo pasa con el caso de la amortización. Si el título va a amortizar capital, es decir, que va a ir pagando cierto porcentaje de capital a medida que va pasando el tiempo, pues se debe especificar el porcentaje y se debe especificar la fecha de la primera amortización. Si la amortización es anual, pues obviamente se le coloca la periodicidad anual. Pero si pasa igual que con el cupón, que los factores son diferentes o que las fechas no cumplen con una periodicidad de estas opciones que está aquí, pues se debe completar la tabla que está afuera, que es la tabla de amortización. Por ejemplo, aquí tiene cargado que va a tener una amortización del 33.33%, 4 de febrero del 2020, 4 de febrero del 2021 y 4 de febrero del 2022. En caso de que no sean cupones irregulares y no haya amortización de capital, pues obviamente se puede utilizar cualquiera de estas opciones de periodicidad y el sistema baja al cálculo directamente. Otra información importante que tenemos aquí del título es la parte de la nomenclatura, donde vemos la parametrización del ISIN, del código CIBEN, vemos también la denominación mínima del título. La denominación mínima del título se refiere básicamente a que ese es el monto mínimo que tú puedes invertir de ese título. Si quieres invertir un monto mayor, pues el monto debe ser un múltiplo de esa denominación. Es decir, como mi denominación es 1000, yo no puedo invertir 1500 ni 2500, sino que puedo invertir 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente. Por tanto, el sistema donde se haga el registro del título debe tener alguna validación que al momento de hacer una carga de una operación, pues el sistema valide que el monto de valor nominal sea un múltiplo de esa denominación. También tenemos una opción donde se puede colocar la categoría de riesgo, la calificación de riesgo del título, dada por una agencia calificadora y puede ser local o internacional. Más adelante tenemos unos cuantos parámetros, pero son básicamente informaciones propias de los títulos con fines de reportes regulatorios. Al parametrizar toda esta información, pues los reportes regulatorios se generan de manera automática, trayendo la información correspondiente de cada uno de los títulos. Todo esto que está aquí. Ahora ya habiendo terminado de los títulos de renta fija, vamos a ver un título de renta variable que básicamente tiene las mismas especificaciones, solamente que hay algunos, como pueden ver aquí tenemos la divisa, tenemos el tipo de título, tenemos el país,
pero como pueden ver, es un título de renta variable que no tiene cupón. Si tiene cupón, pues es necesario especificar la base en la parte de abajo del emisor. Y también hay renta variable que no tienen fecha de vencimiento, como son las acciones. En cambio, hay otras rentas variables, como algunos fideicomisos que tienen su fecha de vencimiento. En caso de que sea necesario colocarlo, pues en nuestro sistema tenemos un parámetro donde podemos determinar si es una acción preferida, permanente o temporal. Al yo modificarle temporal, pues puedo especificar una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. En caso de que no tenga fecha de vencimiento, pues no es necesario colocarlo. Y ya, como había dicho anteriormente, todos estos parámetros que están hacia abajo son con fines de reportes regulatorios. Tomar en cuenta que toda esta información que se completa en la pantalla de instrumentos financieros vienen del prospecto propio del título. O sea, el prospecto debe decirme la moneda del título, debe decirme a qué familia de títulos pertenece, el país, la base, el cupón, si va a tener amortización, todas las informaciones del ICIN y todas las informaciones que van a los reportes regulatorios. Todo esto se llena en base al prospecto. Y como les dije al inicio, los títulos tenemos, por lo menos en nuestro sistema, tenemos la opción de modificarlo en caso de que hayamos ingresado una información incorrecta. Y también está la opción de añadir uno nuevo. Podemos crear todos los títulos de renta fija, todos los títulos de renta variable que queramos. Incluso existe una forma de crearlo también de manera masiva. También hay informes de títulos donde podemos ver las informaciones que queramos de cada uno de ellos de manera conjunta. Y como especifiqué, los títulos no se pueden eliminar, independientemente hayan vencido o no, porque ya las operaciones que fueron registradas con esos títulos, pues las necesitamos tener en historia. Ya eso fue todo. Espero que hayan podido aprovechar cada uno de los pasos que vimos, igual que con todos los conceptos que vieron con mi compañera Dalimer. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas para contestar las que podamos en el tiempo que queda, y cualquier sugerencia que quieran indicarnos, pues lo pueden hacer también mediante el módulo de preguntas. Los leemos. Hay títulos que el sistema Aquí hay una pregunta que dice que si hay títulos que el sistema no me toma los 1031. ¿A qué se refieren con eso? Mayra García. Por aquí tenemos otra pregunta que se refiere a qué es la base. La base va a ser la que yo voy a utilizar para hacer ese cálculo de los intereses que voy a recibir. Entonces, por ejemplo, yo tengo distintas bases. Tenemos, por ejemplo, la 360. Entonces, yo voy a utilizar esa base para poder calcular cuánto va a ser el interés diario que me va a dar ese título cupón. Aquí veo una pregunta que dice que cuál es la diferencia entre la base 30360 ISMA y la base 30360 ATIP. Bueno, la cantidad de días que considera el año, ambas son 360, y la cantidad de días que tiene el mes considera también 30. La diferencia es que la ATIP considera o toma un día de más al momento del cálculo de los intereses. Esa es la diferencia.
Dice, hay otra pregunta que dice, ¿en qué parte puedo ver la información de un título que ya está registrado? Si pueden continuar viendo mi pantalla, aquí tenemos, por lo menos en nuestro sistema, tenemos un filtro que se llama ayuda, que se dice ayuda, y aquí yo puedo filtrar, si se fijan ahí solamente me salieron los de renta variable porque tengo el filtro de renta variable. Si voy a un filtro de renta fija y quiero buscar, pues puedo buscar o por código, puedo buscar por la descripción, puedo buscar por el vencimiento del título, coloco la fecha de vencimiento y me va a aparecer el título ahí. Puedo filtrar por el CUSIP, por el ISIN o puedo filtrar por la serie. Y también puedo hacer filtro por moneda o por dólares. Si, por ejemplo, el título que yo tenía inicialmente, que era el PO 0222, tiene una fecha de vencimiento, el 0402 del 2022, si yo busco por vencimiento, 0402 del 2022, pues ahí me aparece el título que yo estaba consultando. Asimismo, si quieren hacer un filtro por ISIN, si quieren hacer un filtro por moneda, por cualquiera de ellos lo pueden hacer. ¿Qué más dice? Ajá, hay otra pregunta que me especifica. Bernardo Regio dice, hola, solo para confirmar, siempre y cuando el título pague cupón con la misma frecuencia semestral, por ejemplo, y el día de pago sea menor al día 29 para evitar problemas con febrero, no tengo que llenar la cuponera. Con indicar el primer cupón basta. Sí, lo único que tienes que hacer es especificar la fecha del primer cupón, que fue la fecha de emisión, y colocar que es semestral. Si la fecha de emisión fue el día 4 o 5, como dices, por debajo de 29 no vas a tener ningún inconveniente, porque el sistema en cualquier mes que toque va a encontrar el día del pago. El problema sería cuando tenemos un año bisiesto con el 29 y cuando tenemos 31, porque no todos los meses tienen 31. Que especifican también que cómo funciona la base actual actual. La base actual funciona básicamente para los títulos que son de Banco Central, que utilizan esa base como tal. Si ustedes entran al calculador de Banco Central, hay uno que es actual actual y otro que no es actual actual. Entonces, el sistema funciona con esa base solamente para los títulos que son del Banco Central bajo esa funcionalidad. Dice, ya luego de creado un título y se le colocó el código errado, se puede modificar si aún se han cargado las operaciones, si aún no se han cargado las operaciones. El código del título no lo puedes modificar. Puedes modificar cualquier otra información que sea del mismo, a menos que se realice una solicitud a algún programador que pueda realizar un query de tal manera que se pueda cambiar mediante un patch por base de datos. Ok, aquí me especifican cómo se hace la carga masiva de títulos y de precios. Vamos a mostrar cómo es el funcionamiento. En la parte de, primero vamos a ver la carga masiva de títulos. Se hace por la parte de clientes. En esta parte donde dice productos y documentos, ahí está todo lo relacionado a las cargas masivas. Entonces vamos a iniciar. Aquí en la parte de manejo masivos tenemos un proceso que se llama proceso masivo de clientes. Aquí están todas las cargas masivas. Entonces, si me voy a la parte de título, aquí yo puedo hacerlo mediante la lectura de un título en Excel, donde tengo que colocar, como lo pueden ver ahí, la descripción, el código del país, el tipo de título, el número de moneda. Número de moneda significa que si es peso sería 0, si es dólares sería 1 y así sucesivamente. El código del emisor, es decir, el código con el cual está registrado el emisor en LA Sistemas, la base, cuál va a ser la fecha de emisión del título, la fecha de vencimiento, el cupón, la fecha de primer cupón, que también puede ser opcional, la periodicidad del cupón, el código ISIN
El código si ven, si es una renta fija se le debe colocar P y si es una renta variable se le debe colocar A. Y al final, si quieren, pueden colocar el código del título, si no el sistema se lo puede facilitar al momento de la creación. También la parte de los precios, entonces vamos a ver, por ahí entonces ya saben, se hace la carga masiva de los títulos. Para la carga masiva de precios hay un acceso directo que se llama precios, como lo pueden ver aquí. Vamos a ver. Aquí hay una opción que están las cargas masivas. Esta que está aquí, que dice carga múltiples XLS, aquí podemos tener el código de título de LA, el precio de mercado, también podemos colocar un yield de mercado y las informaciones de las que están ahí, las que necesitemos. Pero si es solamente el precio, pues pueden colocar el código de título de LA y el precio de mercado. Cuando colocan aquí el código LA significa que en el archivo ustedes van a colocar el código de LA. Ahora, si ponen el código ISIN, pues en vez del código de LA, pues deben colocar del título. Así también realiza la carga de precios. Hay otra forma que puede ser por TXT, que es por la primera parte donde dice diario por título, que solamente se coloca el código del título y se coloca el precio. Pero creo que en Excel es más cómodo por la manera de carga o de obtención. ¿Qué más? Buenos días. El código del título debe tener una escritura específica. No necesariamente, pero sí debe cumplir con que tenga 6 dígitos para evitar inconsistencias. ¿Qué otra pregunta? Ok, por aquí hay otra pregunta. Cuando son títulos de cartera de terceros y requieran saber el monto de los intereses, ¿bajo qué reporte se podría utilizar? De igual manera, eso lo pueden extraer bajo el reporte de posición. Nosotros estamos planificando otro webinar para para mostrar cómo sacar este reporte. ¿Qué otra pregunta falta? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos respondiendo. No sé, la pregunta de Mayra no le he respondido con relación a los días 31 porque no entendí bien la pregunta que dice que hay títulos que el sistema no me toma los días 31. No sé a qué se refiere con esa parte. Si me pueden aclarar para poder responderles.
Pregunta Bernardo Regio que si a un título previamente creado le cambio la base porque identifiqué que tenía un error, ¿se modifican las operaciones previamente registradas con este título? ¿Tiene algún efecto retroactivo? Realmente, cuando tú cambias la base y ya tienes operaciones cargadas previamente, sí se va a afectar. Pero como en el día a día tú no identificaste que la base que tenía por error pudo haber cambiado en el cálculo de los intereses de las anteriores, se supone que debe coincidir con la nueva que tú le pongas. Si tú te diste cuenta a hoy, significa que todo lo que tú cargaste anteriormente coincidía con el cálculo que tú tenías manualmente o con el que tú haces la comparación. Entonces, la base nueva que le colocas también debe coincidir, porque si lo pensamos, se supone que la que tú vas a colocar nueva es la correcta. Hay veces que el sistema tiene una base 365 y otra tiene 360, pero en algún punto ellas pueden coincidir el cálculo. Entonces, sí se afecta, pero si tú le diste seguimiento a cada una de esas operaciones anteriores, no debería afectarte el valor, debería coincidir. Por aquí hay otra pregunta. La presentación, si la podemos compartir, si pudiéramos compartirla. Otra pregunta por aquí, ¿puedo cambiar las cuentas contables de una cartera? Sí, sí las puedo cambiar. Se pueden Sí, cambiar en la parte que especifiqué cuando entran a tablas, tipos de títulos. En esta parte es que parametrizamos las cuentas. Si, por ejemplo, yo tengo aquí en la cartera del portafolio, tengo una cuenta de capital errada, pues solamente tengo que modificar y darle a grabar. Simplemente eso. Con eso pueden hacer el cambio de cuentas. por aquí hay otra pregunta. Entiendo que la parametrización de las cuentas contables en el libro azul es de acuerdo a una nomenclatura. Sí, eso va Sí, a eso va a ser ser por por el, el, según según el tipo el tipo de de instrumento y instrumento en y la en la cartera cartera. en la que se encuentre. Dice otra pregunta, dice alguien más que si puede repasar la diferencia entre renta fija y renta variable. Ok, la diferencia es que en la renta fija, ¿verdad? Yo conozco cuál va a ser cuál va a ser los intereses que yo voy a recibir. Y el emisor asegura que eso que yo invertí y esos intereses los voy a recibir. Mientras que en la renta variable es incierto. Yo adquiero o sea, yo soy accionista y no sé en qué momento yo voy a recibir esos dividendos. Entonces, eso va a depender de cómo vaya el negocio de esa empresa en donde yo soy accionista. Dice Carolyn Taveras que si puedes repetir la parte de la carga masiva de precios. Claro, como les indiqué, pueden acceder en la parte de precios en este acceso directo que dice precios, es el último icono. Para hacer la carga masiva, entonces en este disquete, que parece un disquete, en este cuadrito dice leer el archivo, aquí tenemos las opciones. Aquí tenemos el Excel que se debe tener previamente cargado para poder hacer la carga masiva. Aquí tengo que especificar el código de LEA y el precio de mercado. Si usted quiere registrar un yield de mercado, también lo puede hacer. Si usted coloca código de LEA, pues se supone que en el código del título va el código de LEA, que tiene 6 dígitos. Pero si usted selecciona por código ISIN, entonces en la primera columna debe colocar el código ISIN del título para que pueda hacer la lectura. O sea, puede hacer la carga masiva tanto por el código registrado en el sistema o por el código ISIN. Ok, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estamos casi cerrando. Ok, Mayra escribió, dijo que con respecto a la pregunta de los días 31, tenemos títulos que no son base
30, 360. Y cuando vamos a distribuir el cupón, no tome en cuenta el día adicional del mes como enero o marzo. Dependiendo de la base que utilices. Eso se supone que si es 30 o 360, obvio no lo va a tomar porque se considera que cada mes tiene 30 días. Pero si tomas la base 360 normal, él va a tomar 360 días para el cálculo para la base, pero va a tomar los días del mes reales. Es decir, que si es enero, va a tomar 31 días. La base correcta no debería ser ahí 30 360, sino 360 solamente. Ok, ya casi cerrando. Por aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo será el próximo seminario? Ahora mismo los invito a que ingresen a la página web nuestra para que puedan ver la próxima planificación de los próximos seminarios que tenemos. Ok, pregunta Tapia Velilla, que cuando el año es bisiesto, si se debe cambiar la base de cálculo para que cuadren los títulos. Aquí tenemos una opción en la carga de los títulos, donde la parte referente a otra, lo voy a mostrar. Aquí yo especifico si voy a tomar esa base, inicio de cupón o vencimiento de cupón. Eso es para los años bisiestos. Es decir, que si yo tengo un cupón, un pago de cupón que inicia en un año no bisiesto y finaliza un año bisiesto, si yo tomo aquí vencimiento, entonces va a tomar la base que yo coloque aquí más un día. Si tomo inicio, pues va a tomar la base tal cual esté aquí, es decir, la base referente a donde inició el pago de cupón. Ok, bueno, de esta manera quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación en este webinar. Como lo indiqué, los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, la página web www.leasistema.com, en donde podrán encontrar la planificación de nuestros próximos webinars. También se encuentran los links para que puedan registrarse. Nuestra cuenta de Instagram, l.asistemas s.a, en LinkedIn, nos encuentran por LA Sistema S.a, en Facebook por LA Sistema. Nuevamente el llamado, que nos mantengamos en nuestros hogares y una vez más, muchas gracias por la participación. Gracias a todos, que estén bien.